En la vastedad de la vida encontramos personas comunes cuyo destino se entrelaza con el de individuos extraordinarios, capaces de dejar una huella imborrable en nuestra existencia. Tal es el caso de David, quien tuvo un encuentro trascendental con Abigail, una mujer de excepcional valentía y sabiduría. Esta historia se despliega en un momento crucial tras el fallecimiento de Samuel, el mentor y guía espiritual de David, como se narra en 1 Samuel 25:1. Después del funeral de Samuel, el corazón de todo Israel se llenó de pesar y lamento por la partida de este gran hombre que tanto significaba para ellos. Y en este video analizaremos toda la narrativa que involucra a Abigail y David. Pasajes que transformaron por completo la historia de la humanidad y aún pueden cambiar innumerables vidas nuevas que desconocen las sagradas escrituras bíblicas. En este canal tenemos videos todos los días con estudios y reflexiones completas. Asegúrate de compartir este mensaje con las personas que amas. Dios y Jesucristo fueron claros. Todos tenemos una misión y no podemos abandonar nuestras vocaciones cristianas. David, sumido en la tristeza y la reflexión tras la pérdida de su mentor, decide retirarse al desierto de Parán en busca de paz y claridad espiritual, como se registra en 1 Samuel 25:23. Es en este momento de introspección y retiro que el destino le tiene preparado un encuentro que cambiará su vida para siempre. Es aquí donde se cruza en su camino con Abigail, cuya presencia irradia una luz de esperanza y sabiduría en medio de la oscuridad y la incertidumbre que envuelven a David y a su pueblo. Abigail, con su valentía y sabiduría, se convierte en un faro de inspiración y guía para David en un momento de profunda necesidad. Su encuentro con David no es simplemente casualidad, sino un acto del destino que desencadena una serie de eventos que transformarán el curso de la historia. En Abigail, David encuentra no solo una aliada, sino también una fuente de fortaleza y sabiduría en su camino hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para él. A través de la historia de David y Abigail, vemos el poder transformador del encuentro humano y la importancia de las personas excepcionales que aparecen en nuestro camino en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Su relación no solo marca un capítulo significativo en la vida de David, sino que también nos enseña lecciones atemporales sobre la valentía, la sabiduría y el poder redentor del amor en medio de la adversidad y el dolor. En esa época, un hombre llamado Nabal, rico en negocios y propiedades en Carmelo, poseía ovejas y 1000 cabras. Aunque Nabal era próspero materialmente, su personalidad era áspera y sus tratos comerciales duros y malintencionados. Abigail, su esposa, era su completo opuesto, destacando por su inteligencia y belleza. Estar casada con un hombre de cuestionable moralidad contrastaba enormemente con su carácter admirable. En el tejido de la vida encontramos diferentes formas de riqueza, que van más allá de lo material y se arraigan en el carácter y la virtud. Para Nabal, la riqueza se medía por las posesiones materiales, un tesoro acumulado en gran abundancia pero carente de verdadero valor. Su nombre mismo, que significa insensato en hebreo, revelaba la naturaleza superficial de su riqueza. Aunque en la época de la esquila se esperaba generosidad y celebración, Nabal se aferraba a su tesoro con avidez, sin comprender el verdadero significado de la prosperidad. Por otro lado, Abigail irradiaba una belleza que trascendía lo físico, una belleza que emanaba de su sabiduría y su bondad. Aunque la Biblia la elogiaba por su aspecto físico, era su inteligencia y su compasión lo que la hacía verdaderamente admirable. En un mundo dominado por la superficialidad, Abigail destacaba como un faro de autenticidad y rectitud. Cuando David recibió noticias de la actividad de esquila de Nabal, decidió enviar mensajeros con una solicitud de hospitalidad.
recordando los servicios que sus hombres habían prestado a Nabal y a sus rebaños. Este gesto no era simplemente un acto de cortesía, sino una expresión de gratitud por la amabilidad mostrada hacia sus pastores. Los jóvenes enviados por David transmitieron su mensaje con respeto y consideración, esperando una respuesta que reflejara la generosidad y la hospitalidad que se esperaba en aquel día festivo. La respuesta de Nabal reveló su verdadero carácter, su negativa a compartir su riqueza y su desprecio hacia David y sus hombres dejaron en claro su falta de compasión y generosidad. Ante esta respuesta, David se preparó para tomar represalias, decidido a hacer justicia por el desprecio mostrado hacia él y sus seguidores. Sin embargo, antes de que David pudiera llevar a cabo su plan, Abigail intervino con valentía y sabiduría. Reconociendo la imprudencia de su esposo, Abigail se apresuró a reunir una generosa ofrenda para David y sus hombres, mostrando un espíritu de generosidad que contrastaba marcadamente con la actitud mezquina de Nabal. Cuando Abigail se encontró con David, su encuentro fue más que un simple intercambio de regalos. Fue un momento de conexión y comprensión mutua. David reconoció en Abigail una sabiduría y una bondad que faltaba en Nabal, y en ella encontró una aliada y una consejera en su tiempo de necesidad. La intervención de Abigail no solo evitó un conflicto potencialmente sangriento, sino que también demostró el poder transformador de la generosidad y la compasión. En un mundo donde la riqueza material a menudo se valora por encima de todo, la historia de Abigail y Nabal nos recuerda la verdadera medida de la riqueza, el carácter y la bondad que llevamos en nuestro corazón. David no había demandado ningún tipo de compensación previamente, pero eligió un momento propicio para hacer su petición, coincidiendo con la época de prosperidad de Nabal durante la esquila. Para esto, envió a 10 jóvenes mensajeros, demostrando cortesía y consideración. Ellos transmitieron mensajes de paz y buenos deseos, para que Nabal no se sintiera coaccionado por miedo o intimidación. A Nabal se le recordó los servicios que David había prestado, que iban más allá de un simple acuerdo comercial. Eran lazos forjados en tiempos difíciles, donde David había protegido a los pastores y rebaños de Nabal con bondad y lealtad. La petición de David se alineaba con las costumbres y tradiciones de la época de cosecha y esquila. No exigió una cantidad fija ni una contribución específica, sino que pidió a Nabal ofrecer lo que considerara adecuado. Este enfoque permitía a Nabal mostrar su generosidad sin sentirse obligado, basando la relación en confianza y respeto mutuos. En lugar de imponer su voluntad, David brindó a Nabal la oportunidad de actuar generosamente, en un contexto de respeto recíproco. La esperanza de David de recibir una respuesta que reflejara la generosidad y justicia de su historia compartida se desvaneció cuando los mensajeros regresaron con una respuesta negativa por parte de Nabal, según se registra en 1 Samuel 25, 10, 12. Nabal, en su arrogancia y desprecio, rechazó a los sirvientes de David, negándose a ofrecer la ayuda que se esperaba en aquel día festivo. Cuestionó la identidad y el linaje de David, insinuando que no tenía obligación de compartir sus recursos con alguien que consideraba un desconocido. En sus palabras, se podía percibir un tono de desprecio y menosprecio hacia David, a quien describió como un rebelde y un fugitivo, sin mostrar compasión ni empatía por su situación. La actitud de Nabal reveló una mentalidad mezquina y egoísta, en la que consideraba sus posesiones como propiedad exclusiva suya, sin tener en cuenta las necesidades o circunstancias de los demás.
Su negativa a compartir sus recursos reflejaba una falta de generosidad y compasión hacia aquellos que necesitaban su ayuda, mostrando una falta de conciencia sobre el verdadero significado de la prosperidad y la riqueza. En contraste con la actitud desconsiderada de Nabal, David había mostrado amabilidad y generosidad hacia él y sus pastores, protegiendo sus rebaños de los ataques enemigos sin esperar nada a cambio. La respuesta de Nabal no solo fue una muestra de ingratitud, sino también un insulto a la amistad y la camaradería que David había extendido hacia él. La negativa de Nabal a compartir sus recursos no solo fue un acto de egoísmo, sino también un desprecio hacia los principios de justicia y generosidad que la sociedad valoraba. Su actitud mezquina y desconsiderada lo alejaba de la virtud y la bondad, dejando en claro que su riqueza material no era más que una fachada superficial que ocultaba un corazón lleno de codicia y arrogancia. Abigail, en cambio, comprendía que nada nos pertenece realmente y que la generosidad es compartir lo que ya es del Señor. Ante el desprecio de Nabal, David tomó la decisión de actuar, instruyendo a sus hombres a prepararse para un posible enfrentamiento. Alrededor de 400 hombres lo acompañaron, mientras otros 200 se quedaron con las provisiones. Un criado informó a Abigail sobre la situación, revelando que David había enviado mensajeros con intenciones pacíficas, pero había sido despreciado. Los empleados de Nabal, conscientes del peligro inminente y la obstinación de Nabal, instaron a Abigail a tomar medidas, reconociendo que era inútil hablar directamente con Nabal. Entendían la verdad de que es mejor encontrarse con una osa a la que han robado sus crías que con un necio, una sabiduría que, aunque no estaba todavía escrita en Proverbios, era conocida por su veracidad. Ante la necedad de Nabal, los sirvientes recurrieron a Abigail, conscientes de su sensatez y capacidad para manejar una situación peligrosa que era infructuoso intentar resolver con Nabal. Abigail actuó con rapidez y eficiencia, preparó un gran surtido de alimentos, incluyendo 200 panes, 2 jarros de vino, 5 ovejas listas para cocinar, granos tostados, pasas y 200 bollos de higo. Cargó todo en burros, enviando a sus sirvientes por delante, y los siguió en su propio burro, manteniendo en secreto sus planes. Abigail, mostrando astucia y discernimiento, comprendió la urgencia del momento y actuó con prontitud para remediar la situación creada por la falta de sensibilidad de Nabal. Su rápida intervención, al proporcionar lo que Nabal había negado, subrayó tanto la abundancia de recursos de Nabal como su respuesta insensible ante la solicitud de David. Esta acción resaltó la decepción aún mayor que supuso la actitud despectiva de Nabal hacia David, dada la riqueza de la que disponía. David, quien había protegido los bienes y rebaños de Nabal, se encontraba en el umbral de una decisión crucial basada en la respuesta insensible de este último. La indignación de David lo llevó a considerar una represalia severa, contemplando la ejecución de los hombres vinculados a Nabal como un acto de justicia. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a cabo su plan, Abigail se presentó ante él con humildad y sabiduría. Cuando Abigail se encontró con David, descendió rápidamente de su burro y se postró ante él en un gesto de profundo respeto y sumisión. Reconociendo la culpa de su esposo y la gravedad de la situación, suplicó a David que escuchara sus palabras y considerara su consejo. Abigail no solo ofreció regalos como muestra de arrepentimiento, sino que también profetizó sobre el futuro de David, asegurando que Dios lo bendeciría con un reino estable y duradero. Con una fe profunda en la providencia divina, Abigail suplicó a David que perdonara a Nabal y que no llevara a cabo su plan de represalia. En su súplica apeló a la justicia y la misericordia de Dios.
rogando que los enemigos de David sufrieran un destino similar al de Nabal si no actuaban con sabiduría y prudencia. Abigail imploró a David que recordara su favor y su intervención providencial en los días venideros. La intervención de Abigail no solo evitó un conflicto sangriento, sino que también demostró la importancia de la sabiduría y la humildad en tiempos de crisis. Su valentía y su actitud compasiva mostraron el poder transformador del amor y la misericordia, y su influencia perduraría mucho más allá de aquel encuentro en el desierto. David, conmovido por las palabras y la sabiduría de Abigail, decidió seguir su consejo y retirar sus planes de represalia, reconociendo en ella a una mujer de virtud y fe inquebrantables. La hábil intervención de Abigail sorprendió a David y a su comitiva. Con discreción y humildad, Abigail se presentó ante David, expresando respeto y reconociendo su error. Evitó una confrontación directa y, en cambio, se dirigió a David con delicadeza, solicitando hablar y presentando regalos, guiando la conversación hacia un desenlace pacífico. En lugar de enfocarse en el aspecto material de su oferta, sugirió que la dignidad de David podría ser restaurada con generosidad, evitando cualquier posibilidad de insulto. Abigail pidió perdón de manera clara y directa, elogiando el carácter de David y considerando su ira como una desviación temporal de su habitual conducta piadosa. Recordó la promesa de Dios para la vida de David, animándolo a mirar más allá de las circunstancias actuales hacia las promesas más significativas de Dios. Abigail instó a David a reflexionar sobre las consecuencias de sus actuales intenciones y a considerar la posibilidad de un arrepentimiento posterior. Le aconsejó actuar no de manera impulsiva, sino depositando su confianza en las manos del Señor y dejando el asunto en manos divinas, en lugar de buscar venganza. Sin embargo, Abigail también cometió errores, como tomar decisiones sin consultar a su esposo Nabal y hablar críticamente de él frente a David. Aunque su crítica hacia Nabal era justificada, no era apropiado hablar negativamente sobre su cónyuge. Abigail apeló a David para que la recordara cuando Dios lo bendijera. Utilizó una metáfora potente, comparando la vida de David con un feixe de vida seguro en la presencia del Señor, mientras que la vida de sus enemigos sería como piedras que el Señor arrojaría lejos. Este fue, quizás, el aspecto más crucial de su discurso. Abigail hizo uso de una figura de lenguaje destacada al decir a David que él era como un feixe que el Señor sostendría firmemente, mientras que sus enemigos serían como piedras lanzadas lejos. Este llamado invitaba a David a actuar como alguien cercano al Señor, recordándole un momento en el que confió en Dios para la victoria, como cuando lanzó una piedra con una honda y mató a Goliat. Abigail redirigió la atención de David de su deseo de venganza hacia la confianza en Dios, destacando cómo Dios podría resolver la situación más eficazmente que él y sus 400 hombres. Abigail persuadió a David recordándole su llamada gloriosa, su destino y su integridad. Lo alentó a considerar si sus acciones estaban en línea con su futuro y su integridad, en lugar de seguir un camino destructivo. David reconoció el discernimiento de Abigail, bendijo su sabiduría y agradeció a Dios por enviarla, evitando que cometiera un grave error. Aceptó los presentes que ella trajo y permitió que regresara en paz a su hogar. David aprendió una lección valiosa a través de Abigail. Comprendió que los sentimientos heridos nunca justifican la desobediencia ni conducen al pecado contra otros. Reconoció que Abigail lo había salvado de cometer un error serio y entendió que Dios estaba hablando a través de ella. Abigail también contribuyó a preservar la reputación de David. Si hubiera matado a Nabal y a su familia, esto habría empañado su imagen permanentemente, provocando dudas
sobre su confiabilidad. Abigail evitó que esto sucediera, recordándole a David su destino de reinar con justicia e integridad sobre Israel y salvando su reputación ante los ojos de Saúl. Si David hubiera matado a Nabal, habría dado a Saúl un motivo legítimo para perseguirlo como criminal. David reconoció la sabiduría de Abigail y la bendijo a ella y a su consejo. Abigail se acercó a David no solo con palabras sabias, sino también con soluciones prácticas, pagando lo que Nabal debía. David vio esto como una liquidación de deudas y no quedó nada pendiente. Al regresar a casa, Abigail encontró a Nabal ebrio y en celebración, decidiendo no contarle nada en ese momento. Esperó hasta el día siguiente cuando estaba sobrio para revelarle los acontecimientos. La noticia dejó a Nabal impactado, quedándose paralizado e impotente, y aproximadamente 10 días después, el Señor intervino y Nabal murió. Nabal vivió de acuerdo con su nombre, siendo necio e insensato, y su actitud simboliza la negación de Dios y sus consecuencias. Su vida podría haberse salvado si hubiera actuado con sabiduría e invitado a David a su celebración, pero su codicia e insensatez fueron su perdición. Dios intervino, ejecutando el juicio divino. Abigail actuó con astucia, salvando a David de actuar impulsivamente, pero no pudo evitar el juicio divino sobre Nabal. David agradeció a Dios por evitar que actuara vengativamente, reconociendo que Dios es capaz de actuar en nuestro favor y de impartir justicia. Tras la muerte de Nabal, David envió mensajeros a Abigail proponiéndole matrimonio. Abigail respondió con humildad y disposición para servir, inclinándose ante David y ofreciéndose como sierva dispuesta a lavar los pies de los siervos de David. Este acto demostró su humildad y compromiso con su nuevo rol. Abigail rápidamente se unió a David, convirtiéndose en su esposa, en un hogar donde ya había otras esposas, incluyendo a Ahinoam. Aunque Mical, la primera esposa de David, había sido llevada por Saúl y dada a otro hombre, el matrimonio de Abigail con David no fue inapropiado, ya que ocurrió después de la muerte de Nabal. En la narrativa bíblica, las relaciones y matrimonios a menudo reflejaban complejidades culturales y políticas. El matrimonio de Abigail con David fue el resultado de la providencia divina y de sus propias acciones. Este relato nos invita a explorar cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden influir en nuestra vida, incluso en áreas como las finanzas. Para aquellos interesados en aprender más sobre cómo la fe puede transformar su relación con el dinero y conducir a una vida más próspera, el libro Prosperidad con Dios ofrece una guía inspiradora. Este libro proporciona valiosos consejos para fortalecer la fe en Dios y aplicarla en la búsqueda del éxito financiero y una vida abundante. Se invita a los lectores a descubrir este libro y embarcarse en una lectura transformadora que guía hacia una prosperidad arraigada en la conexión con el Creador.